Bueno, como le estaba diciendo, eh, acabo de subir, acá siempre tiene que tratar de ingresar acá en manuales y libros. Constantemente voy actualizando eso, voy alzando más materiales, interesante, ¿verdad? Acabo de subir un diagrama de un probador de LED. Ya teníamos uno aquí, pero ahora subí otro más sencillo, era más rápido de hacer, un probador casero, digamos. También subí este material que dice acá. Es una falla de unos modelos de televisores Sony. Enciende, pero no hay vídeo, dice. Y es una falla. Esto más bien es un boletín técnico de la fábrica de Sony, ¿verdad? Que cada tanto ellos envían así un boletín técnico. Y de repente, si tienen una falla parecida en estos televisores, entonces pueden ver eso sí, es que no le ayuda este material, ¿verdad? Esto ustedes pueden descargar o directamente pueden ingresar, hacer clic ahí y le da a abrir o descargar, ¿verdad? Si abrimos el material, está abriendo. Este sería el boletín, ¿verdad? Y aplica a todos estos modelos que se ven aquí, a todos estos modelos de Sony. Son televisores relativamente nuevos. Eh, ¿Cuál es la falla? Que el televisor, el TV enciende, dice acá abajo, síntoma dice, el TV enciende si hay backlight, pero no hay imagen. Entonces la falla en la fábrica mismo, ellos detectan que el daño es de este IC. Es un IC 6016, es la ubicación en la placa, ¿verdad? Y te da una explicación acá de cómo encarar esta falla, ¿verdad? Para reparación, realizar mediciones, e incluso te indica acá dónde está el IC dañado. Sería en este caso un regulador. Una falla común en estos modelos que tiene esta tarjeta. Bueno, esto más adelante nosotros vamos a ir ahondando más, pero les quiero mostrar nomás que de repente estos materiales les puede servir a ustedes si por ahí le cae un televisor y con esa falla, ¿verdad? Y aplica a estos modelos que está aquí arriba. Esto es lo que se conoce como boletín técnico. Y cada tanto las marcas envían así un boletín técnico cuando en la fábrica misma detectan fallas o tienen muchos reclamos sobre una falla específica, ¿verdad? De un modelo y ellos empiezan a investigar, empiezan a investigar y detectan dónde está la falla, entonces emiten un comunicado, un boletín técnico, ¿verdad? A todos sus representantes y talleres autorizados para en el caso de que aparezca esa falla, ¿verdad? Entonces ellos ya dan la solución. Bueno, también subí es un pequeño diagrama que pueden, de esto tengo un video que voy a alzar ahora en un momentito, tengo que compartir la imagen. Ahí está. Ese sería el diagrama de un probador sencillito de LED, que en este caso podemos utilizar cualquier fuente de 12 voltios. Un transformador de 12 voltios, podemos reciclar de un aparato, ¿verdad? Que esté utilizando una fuente de 12 en serie con una resistencia de 1 kilo ohm y directamente la apunta a los LED, ¿verdad? Para medir los LED. Esa es para las tiras LED de los televisores. Eh, y puedes poner, si querés, ¿verdad? Puedes poner en paralelo un voltímetro. Esto es para saber el voltaje de trabajo de los LED, ¿verdad? Como hay LED de 6 voltios y de 3 voltios, entonces según la caída de voltaje que tengamos aquí, podemos saber a qué voltaje está trabajando ese diodo LED. Entonces, este serviría para testear los diodos LED, este circuito sencillo, ¿verdad? Es de 12 voltios, por lo tanto en serie me va a permitir medir por lo menos 4 LED en serie, ¿verdad? Pero de forma individual podemos medir también y no corremos el riesgo de dañar el LED, ya que
con la resistencia en serie se está, parte de voltaje se está cayendo aquí, ¿verdad? Y no recibe todo sobre el LED. Bueno, Profe, sí, con respecto a la fuente, dijiste que se podía hacer con un transformador de 12. Si es que un transformador de 12 hay que ponerle rectificador, ¿verdad? claro, O sea, no puede que viene de 13. sí, claro, tiene que ser tensión continua. O sea, esta acá es una fuente que entrega ya continua acá. Sí, Es una fuente, o sea, si vos me decís que tenés un transformador de 12, bueno, tenés que armarle un circuito rectificador acá. sí. Eh, Está bien, lo profe. que yo le estaba diciendo es que si por ahí tiene no sé, esos transformadores que utilizan algunos descodificadores, algunos cargadores así, de algunos aparatos, viene así el transformador y entrega ya 12 volt continuo, ¿verdad? Entonces, eso puede reciclar y hacer tu circuito. No sé, el voltaje de 12 volt necesariamente puede ser 15 volt o, bueno, la diferencia va a ser que si es un voltaje menor, vas a poder medir, digamos, o probar menos LED en serie. Pero con uno de 12 vas a poder medir por lo menos hasta 4 LED en serie, ¿verdad? El otro circuito que tengo, que está también ahí es un poco más complejo, pero ese sí ya te permitiría medir el LED de una pantalla entera, ¿verdad? Voy a tratar de abrir también eso. ¿Listo? Ahí tenemos el otro circuito que también está en la plataforma este. Es un poco más complejo y hasta un poco más costoso, ¿verdad? De construir este circuito, ya que está utilizando dos transformadores aquí, dos transformadores. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este me va a permitir medir varios LED, incluso de una pantalla completa, ¿verdad? Directamente le conectas al conector de alimentación, digamos, de estos LED y enciende toda la pantalla. Es- entrega mucho voltaje, entonces necesitamos para ello un transformador de 12, de 220 a 12, otro transformador de 220 a 12. Solo que aquí, como pueden ver, el secundario del primer transformador va con el secundario del segundo transformador. Y aquí está entregando otra vez un voltaje elevado, ¿verdad? De aproximadamente 220 voltios. Y con este diodo se está rectificando. Y a través de este diodo y esta resistencia se está realizando la caída de voltaje, ¿verdad? Y hasta aquí sería el circuito. Acá tendríamos la punta de prueba, ¿verdad? Positiva y negativa, aquí. Y estos serían ya los LED del televisor. Entonces te permite medir varios LED. También es un probador que pueden construir esto ya para medir varios LED. También se puede medir LEDs individuales sin problema con este circuito. Bueno, eso es lo que quería mostrarle. Ok, vamos a volver a nuestra plataforma. Bueno, y hay varios manuales aquí, varios tips de reparación. Tiene que ir bajando y leyendo. Hay bastante información. Acá, por ejemplo, hay una protección de 4 blink. Dice, este es un plasma de 42 pulgadas Panasonic. Cuando empieza a parpadear 14 veces, el LED piloto es un daño específico que también descubrimos y ahí está cómo reparar esa falla, ¿no? Resoldadura del LED, modo de servicio de control LG. O sea, hay bastante material aquí para leer. Bueno, lo otro eh, que le quería comentar es también la habilitación de la tarea número 2 y la prueba número 2 que tienen que ir realizando ya también. Tienen tiempo hasta la próxima semana ah, para realizar esta tarea y la prueba. Y nuevos videos, tutoriales, ¿verdad? De la parte de backlight que pueden ver también. Bueno, ok, empecemos entonces con nuestra clase de hoy.
Hoy vamos a ver la pantalla LCD, el principio de funcionamiento. Entonces, la celda LCD, ahí podemos ver una muestra, ¿verdad? Microscópica del cristal líquido. Es así como se ve en un microscopio las moléculas del cristal líquido LCD. Bien, la pantalla LCD decimos que es una pantalla del tipo pasiva. ¿Por qué? Porque no genera luz, es decir, solamente puede controlar el paso de la luz. La pantalla LCD no puede generar luz, necesita de una fuente de luz externa, por ello es que, o sea, una fuente de luz adicional, ¿verdad? Por eso que necesitamos de un bloque backlight, que después vamos a ver en qué consiste, ¿verdad? Un momentito, por favor. Bueno, es así como se ve entonces la molécula LSD, como son como grano de arroz, ¿verdad? Uno respecto al otro. Y normalmente su estado natural, estas moléculas están levemente inclinados uno respecto al otro, ¿verdad? Uno respecto al otro. Pero se utiliza una cantidad tal de que en una celda de LSD se utiliza una cantidad tal de moléculas, de tal manera que el que está primero con respecto al último estén inclinados 90 grados, así como vemos en esta gráfica. Y se forma así tipo un abanico, ¿verdad? Entonces eso es así como están dispuestos las moléculas LSD. Y el tipo de cristal líquido que se utiliza es del tipo TN, conocido como TN o nemática torcida. Bueno, esta sería una vista transversal, ¿verdad? Y este mirando ya de frente. La primera figura en la vista transversal, esta es la primera molécula, está a 90 grados con respecto a la última molécula que está acá arriba. Y esta es una vista directa frontal, entonces vemos aquí la primera molécula y la última molécula. Bueno, dentro de una pantalla LCD, vamos a ir viendo los elementos que se utilizan. En primer lugar, vamos a ver los filtros polarizadores. ¿Qué son los filtros polarizadores? Son filtros que dejan pasar solamente una componente de la luz. Como sabemos, la luz viaja en todas las direcciones, se propaga en todas las direcciones, pero en este caso se utiliza aquí un filtro polarizador que ¿qué es lo que hace el filtro polarizador? Que filtra la luz y deja pasar solamente una componente de la luz. En este caso, este filtro que está aquí deja pasar solamente la componente vertical. O sea, acá tenemos nosotros nuestro backlight, es decir, nuestra fuente de luz está aquí, que puede ser lámpara fluorescente o diodo LED. Entonces, de aquí sale la luz en todas las direcciones, pero este filtro deja pasar solamente la componente vertical. Bueno, en la salida nosotros tenemos otro filtro polarizador, pero en este caso, este filtro polarizador está inclinado 90 grados con respecto al primero. Entonces, es decir, que este último filtro deja pasar solamente las componentes horizontales. El primero deja pasar la componente vertical y el segundo la componente horizontal, ¿verdad? Pero como aquí la luz ya se filtró y solamente tenemos la componente vertical, ya no puede atravesar el segundo filtro. ¿Por qué? Porque eh, la dirección de propagación de la luz no es la misma, entonces ya se bloquea el paso de la luz en esta parte. Esto sería entonces los filtros polarizadores. Ahora, ¿dónde está el truco entonces con las moléculas LC? Tenemos los mismos filtros, pero en el ejemplo anterior nosotros no teníamos nada todavía entre los filtros. No había nada, pero para el segundo ejemplo ya tenemos ahí las moléculas LCD, es decir, las moléculas que están inclinadas y como le expliqué recientemente que la primera molécula que estaba aquí, forma vertical, con respecto al último,
aquí va a estar en forma horizontal. Bueno, ¿y qué pasa si colocamos esa molécula entre esos filtros polarizados? Bueno, la luz cuando ingresa aquí se filtra, deja pasar solamente la componente vertical, pero gracias a las moléculas que están inclinadas, digamos, cambia otra vez la dirección de la luz. O sea, lo que ingresó aquí como componente vertical finalmente termina saliendo aquí como componente horizontal por el hecho de que la molécula está torcida y eso permite también que la luz cambie de dirección, ¿verdad? La molécula es como un buen conductor de la luz y por el hecho de su disposición, ¿verdad? De que están inclinados y torcidas, cambia la dirección de propagación de la luz y finalmente permite que atraviese el segundo filtro polarizado. O sea, tranquilamente entonces pasa la luz aquí. Bueno, pero ¿dónde está el truco entonces para utilizar en una pantalla LCD? Bien, la característica de estas moléculas LCD es que cuando se le aplica una corriente eléctrica, así como vemos aquí, cuando le aplicamos una corriente eléctrica aquí, esas moléculas tienden a enderezar, es decir, que ya no están torcidas, ¿verdad? Sino se enderezan y eso nos permite controlar el paso de la luz de forma predecible, ¿verdad? O sea, si queremos que pase la luz, sencillamente le cortamos la corriente, no le aplicamos corriente y entonces estaría pasando así como en la figura anterior, ¿verdad? Ahí estaría pasando la luz. Pero si le aplicamos corriente eléctrica, entonces bloquea el paso de la luz. Entonces, predeciblemente nosotros podemos controlar eso. El que atraviese o no atraviese la luz a través de una celda. Entonces, es por ello que le decimos que es una pantalla pasiva. ¿Por qué? Porque dentro de la celda LCD no se está generando luz, sino se está controlando el paso de la luz. Nosotros necesitamos adicional una generadora, una fuente de luz adicional, ¿verdad? Bien. Y eso es el principio de funcionamiento de un LCD. Bueno, y con ese voltaje que le vamos a aplicar a la celda, a las moléculas, también nos puede permitir controlar, digamos, la cantidad de luz que puede atravesar esa celda y así podemos controlar también los diferentes niveles de brillo, desde del negro, blanco y la escala de grises, como vemos aquí, ¿verdad? Acá podemos ir aplicándole, dependiendo de la tensión, el voltaje que le estemos aplicando, se puede inclinar un poco más, un poco menos y así controlar la cantidad de luz que puede pasar a través de esa celda. Bueno, pero en la práctica, el control de brillo realmente no se realiza de esta manera, porque acá vemos que si vamos a aplicarle otra vez diferentes niveles de voltaje, nuestra señal se vuelve otra vez tipo analógico, ¿verdad? Acá, voltaje 1, 2, 3 y 4 son diferentes niveles de voltaje. Como sabemos, en la pantalla digital nosotros solamente manejamos 1 y 0, ¿verdad? Presencia de voltaje o ausencia de voltaje directamente, ¿verdad? Entonces, esto realmente no se aplica en la práctica en una pantalla LCD, pero bien se podría también manejar o controlar, digamos, el brillo de esta manera. En la práctica, lo que se utiliza es eh, el tiempo, digamos, o la cantidad de pulso de activación de una celda, lo que se conoce como modulación por ancho de pulso. Eso vamos a ver en la parte de backlight. Y en la práctica, en el SNMP también vamos a poder observar una señal, ¿verdad? De cómo es que se controla el brillo de, de los LCD. Bueno, lo que se hace es enviarles pulso a cada celda. Y si queremos, por ejemplo, una celda, un punto muy brillante, o hacer brillar al máximo, le vamos a enviar la mayor cantidad de pulso posible. La mayor cantidad de pulso posible. Entonces, eso va a permitir que ese punto sea muy brillante. Si queremos atenuar el brillo, entonces disminuimos el pulso que le vamos a enviar a esa celda. Entonces, dependiendo de la cantidad de pulso que le estemos aplicando, estaríamos controlando entonces el brillo de la celda. Bueno, la matriz TFT, matriz de transistores de película plana, de su sigla en inglés, TFT.
Es la disposición de la celda con los transistores FET. O sea, cada celda o cada puntito de una pantalla LCD está asociado a un transistor FET, así como vemos aquí, transistor FET. Esta es una celda, esta es otra celda. Cada celda viene asociado con un transistor. Estas serían, por ejemplo, las líneas horizontales o la línea de escaneo, ¿verdad? Y 1, y 2 y 3, y están conectados directamente a una de las terminales de la celda. Cada fila está conectado a una de las terminales de la celda, y las columnas, X1, X2, X3 y X4, están conectados al gatillo de este transistor FET. Para que esta celda reciba corriente, tiene que estar polarizado, ¿verdad? Aquí, en una de las terminales, tiene que recibir un voltaje, y en el otro tiene que estar polarizado a tierra. Pero el que se encarga de polarizarle es este transistor. O sea, va a estar polarizado a tierra cada vez que reciba un voltaje aquí o un pulso en el gatillo del transistor FET. Está conectado el dreno a la celda y la fuente a tierra. Entonces, si llega un pulso aquí, activa este transistor y se polariza esta celda, y en ese caso estaría bloqueando el paso de la luz. Como les expliqué recién, que cuando recibe corriente es cuando se bloquea la luz. Cuando no recibe corriente es cuando deja pasar la luz. O sea, con cada pulso estaría bloqueando entonces el paso de la luz. Entonces, es así como se controla cada celda. Tenemos ahí las líneas horizontales, y las líneas verticales. Y así como habíamos visto en el ejemplo anterior, en la clase anterior, ¿verdad? Que cuando recibimos un pulso acá, va a depender de los datos que tengamos aquí, se van a ir activando las celdas. Y se va a ir realizando primero la primera línea, segunda línea y tercera línea. El escaneo de líneas horizontales, ¿verdad? Y los datos que en este caso sería X1, X2, X3 y X4. Bueno, esta es una vista más de cerca de una celda LCD, ¿verdad? Entonces, las X, tenemos el transistor FET, el gatillo y tierra. Bueno, no sé si hay consulta hasta aquí. No, profe. Ok, bueno. Bien, lo que tenemos ahora en la gráfica sería un píxel. Y un píxel está formado por 3 celdas. En la gráfica anterior nosotros le estábamos llamando píxel a esto, pero en realidad esto no es todavía píxel. Si estamos hablando de una pantalla color, ¿verdad? Si una pantalla color, sabemos que los colores primarios es el rojo, verde y azul. Y para tener un píxel sería las 3 celdas de esos colores, ¿verdad? Si le vamos a llamar píxel a esto, sería una pantalla sin color, ¿verdad? En blanco y negro. El blanco, o sea, apagado y encendido nomás. Pero en realidad, en una pantalla LCD, un píxel sería el conjunto de 3 celdas del color rojo, verde y azul. Así mismo. Pero aquí ya lleva involucrado a 3 celdas. Bueno, en 10 minutos más. No, un poco más se estaría cortando la reunión. Como saben, se pueden volver a conectar nomás después, si es que se corta. Dale, profe. Bueno, entonces tendríamos aquí la celda del color rojo, verde y azul, y acá vemos los transistores FET que está conectado a cada celda. A cada celda. Bien, pero ¿dónde están ubicados esos transistores? Porque nosotros miramos así una pantalla de TV, ¿verdad? Y no logramos ver ningún transistor, y por más que desarmemos una pantalla, no encontramos esos transistores. En realidad, esos transistores son microtransistores
que están ubicados justo detrás de la matriz